Bueno, hermanos, estamos Tito 3, versículo 4 al 8 y voy a leer este pasaje. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, hermanos, como ya les dije en la introducción, hemos estado viendo acerca de cómo es que el apóstol Pablo, cómo es que la Biblia nos demanda que vivamos. El cristiano está llamado a vivir de una manera más elevada, obviamente, que aquellos que no conocen a Cristo. El cristiano está llamado a caminar por el camino angosto y a vivir en una justicia la cual el mundo en cierta manera no conoce. Pero ¿de dónde sale la motivación o el poder para vivir de esta manera? ¿De dónde sale la motivación y el poder para vivir bajo un estándar mucho más elevado que el mundo común y corriente tiene? La motivación y el poder para vivir de esta manera, hermano, como hemos estado viendo las semanas pasadas, es el Evangelio. Es el Evangelio el cual produce en los cristianos una vida justa, una vida santa. No estoy diciendo una vida perfecta por si acaso, pero sí produce una nueva vida, una nueva forma de vida, la cual está caracterizada por la justicia. Y eso es lo que Pablo nos ha estado mostrando en estos pasajes. Incluso esto ya ha hecho Pablo desde el capítulo 2. Pablo nos ha estado diciendo cómo debemos vivir como cristianos y cómo, si queremos que la iglesia sea una iglesia eficiente, que cumpla lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha mandado para hacer. Si queremos que la iglesia cumpla su labor en este mundo, debemos cumplir cada uno nuestra labor como cristianos. Y Pablo ha hecho eso en el capítulo 2 de Tito, cuando nos ha mostrado de que cada persona dentro de la iglesia tiene un motivo. Cada persona dentro de la iglesia tiene algo que hacer, tiene la forma de vida en la cual Dios le manda que cumpla. Es parte de la obra que la iglesia tiene que mostrar a este mundo. Y entonces hemos visto en el capítulo 2 a los ancianos, a los jóvenes, a los casados, a los solteros, a los siervos. Y en el capítulo 3 hemos comenzado hablando acerca de los gobernantes y nuestra responsabilidad cristiana como ciudadanos en este mundo. Tenemos responsabilidades hacia nuestros gobernantes, tenemos responsabilidades hacia nuestros vecinos. Pero, hermano, hay algo que nos diferencia de las demás religiones. Hay algo que al cristianismo lo diferencia de las demás religiones. Y es de que nosotros no solamente damos mandamientos acerca de vive así, vive así. No, sino que todos esos mandamientos nacen del conocimiento del evangelio que nosotros tenemos. Es más, Pablo nos ha confrontado en el capítulo 3, versículo 3, con el hecho de que nosotros no somos mejores o no éramos mejores que aquellos que no conocen a Cristo. Pablo nos ha confrontado en el versículo 3 con la realidad en la que vivíamos antes. Y la realidad en la que vivíamos antes es de que éramos completos pecadores sin ninguna esperanza. Eso es lo que Pablo le dice a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios, a los hermanos de Éfeso. Y Pablo nos ha mostrado lo mismo. En Tito capítulo 3, versículo 3, nos ha dicho que nosotros éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, llenos de malicia, envidia, aborrecedores y aborrecibles. Eso era lo que éramos, hermanos. No éramos mejores. Pero, ¿por qué? La pregunta es que ahora podemos vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Hermano, no porque te quieras ganar la salvación, sino si verdaderamente eres cristiano es porque ya has sido salvo. Y es lo que Pablo nos ha mostrado en el versículo 4 y 5 que hemos visto la semana pasada. Dios nos ha manifestado una gracia y una bondad a través de Jesucristo. Una gracia y una bondad que viene acompañada de una nueva vida, de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y es esto, hermano, lo que nos capacita a vivir de la manera correcta. Ahora, aquí tengo que hacer hincapié en un punto que quizás la semana pasada no hemos visto a mucho detalle. Hoy día voy a intentar expandirlo un poco más. Y es de que, hermanos, dependemos de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nosotros los pastores predicamos la verdad, pero no podemos forzar a las personas a vivir de la manera correcta. Hay alguien el cual tiene que convencerlos, tiene que cambiar su mente, su corazón, para que las personas quieran y puedan vivir de la manera correcta.
Ustedes van a notar de que Pablo sí va a dar mandamientos en el Nuevo Testamento, pero muchas veces él va a decir, les ruego, les ruego. Y aquí Pablo nos va a mostrar y le va a mostrar a Tito, que era el pastor en la iglesia de Creta, en las iglesias de Creta, que tenía una gran misión en la isla de Creta. Pablo le va a decir a Tito, tú dependes de la obra del Espíritu Santo en las personas. Nosotros dependemos de la predicación del de la predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo si queremos que las personas vivan de la manera correcta. Yo no me dedico, hermano, a ser como un policía, a ver y intentar forzar a las personas a vivir de la manera correcta. No podemos hacer eso. Dependemos de que el Espíritu Santo obre en ellos, de que el Espíritu Santo los haya hecho nacer de nuevo, les haya dado una nueva vida, y de que el Espíritu Santo los esté santificando. Por eso Pablo nos ha recordado versículo 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el fundamento sobre el cual se vive la vida cristiana, hermanos. Ese es el fundamento por el cual el cristiano puede vivir de una manera completamente distinta al mundo que le rodea, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo a través de este Evangelio. Entonces Pablo nos ha recordado acerca de la salvación que hemos recibido en Dios, la salvación que hemos recibido en Cristo, que no es por obras, es por fe, es por gracia solamente. Dios no te dice, haz esto si quieres ser salvo. Dios te dice, ya hice yo todo para que tú puedas ser salvo. Ese es el Evangelio que nosotros creemos. Cristo con su vida perfecta, Cristo con su muerte expiatoria, ya cumplió y guardó todo lo que era necesario para que nosotros podamos ser salvos. Y Él nos regala la salvación solamente por fe, solamente por gracia. Pero esta salvación, como hemos recalcado la semana pasada, no está sola. Esta salvación viene acompañada de una obra profunda en la vida del verdadero creyente. Es más, la verdadera fe se evidencia por una vida nueva. La verdadera fe se evidencia por una vida nueva. Mucha gente, hermano, en el mundo dice que tiene fe. Mucha gente, hermano, en el mundo dice creer en algo. Pero esa fe no ha causado nada. Esa fe está sola, no ha venido acompañada de una nueva vida. Pero Pablo nos ha mostrado en el versículo 5 el evangelio que creemos, que es que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahora Pablo aquí uno esperaría que hable acerca de la fe. Y Pablo habla acerca de la fe en otras de sus epístolas. Pablo va a mencionar, va a ser enfático en el tema de la fe. Pero aquí Pablo va a hacer algo interesante y es de que nos va a hablar directamente de lo que conocemos en teología como la regeneración. Y dice, Él nos ha salvado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo nos muestra de que el fundamento por el cual el cristiano vive de la manera correcta es el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en las personas. Es este el fundamento, hermano. Es de ahí de donde sale el poder para vivir de la manera correcta. Si tú no tienes la capacidad para vivir de la manera que Dios te manda vivir, es probablemente porque no conoces el Evangelio. Es probablemente porque el Espíritu Santo no ha obrado en ti. No ha obrado en ti. Porque este es el fundamento. Ahora, hermanos, como he dicho al principio, no estoy hablando aquí de la perfección cristiana. No estoy hablando de la perfección cristiana. No existe la perfección cristiana en este mundo. Nadie es perfecto. El mismo apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 7 de que él pecaba, de que él erraba, de que él tenía fallas, él tenía errores. Pero el cristiano vive de una manera distinta. El cristiano está yendo por un camino completamente diferente al que el mundo está acostumbrado. Y eso nace de que hemos entendido el Evangelio y de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Algunas personas, hermanos, en nuestra época creen esto. Para yo ser cristiano, primero tengo que hacer esto, esto y aquello. Varias veces he escuchado esto. Una vez una persona me decía, no, yo no voy a ir a la iglesia y no quiero ser cristiano todavía porque es que primero tengo que dejar muchas cosas. No. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo dice, tú ven a Cristo, conócelo, conoce su salvación, conoce su evangelio. Y entonces Él te va a dar el poder para dejar esas cosas. Entonces Cristo, su evangelio, con la obra del Espíritu Santo, te va a dar el poder para dejar aquellas cosas que sabes que son pecado. Y te va a guiar a un camino de justicia, un camino completamente distinto.
Eso es lo que Pablo nos está recordando acá. Y Pablo le recuerda a Tito que nosotros como cristianos antes éramos igual que los incrédulos y teníamos una vida de perdición directamente dirigida hacia la condenación. Pero ahora Dios nos ha salvado por gracia. Y su salvación es tan grande que no solamente nos salvas por gracia sin obras, sino que nos regenera, nos da una nueva vida, un nuevo corazón. La semana pasada hemos hablado acerca de Juan capítulo 3, donde Jesucristo, al mismo tiempo que va a hablar de la fe, también va a hablar del nuevo nacimiento. Y va a decir, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que creer en mí. Es la única forma que tú tengas la vida eterna y puedas ser perdonado. Pero en el mismo pasaje Jesucristo va a decir en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gracia de la salvación, la fe salvadora, la verdadera fe siempre viene acompañada de una nueva vida. Siempre viene acompañada de una nueva vida. Siempre viene acompañada de la regeneración. La semana pasada hemos conversado y hemos hablado acerca de Ezequiel capítulo 36, donde Dios dice, yo les voy a dar un nuevo corazón, yo les voy a poner un nuevo espíritu y les voy a dar de mi espíritu. Eso es lo que Pablo está viendo en su época cumplirse. Eso es lo que Pablo ha vivido y ha experimentado. Lo que el profeta Ezequiel siglos antes había profetizado. Lo que Dios había dicho milenios antes en Deuteronomio 30, versículo 6, acerca de que Él iba a circuncidar nuestro corazón. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Y eso es lo que sigue pasando en la iglesia. El motivo por el cual, hermano, nosotros queremos que tú vivas de la manera correcta no es para que te ganes tu salvación, sino porque si has puesto tu fe en Cristo, Dios ya te ha dado la capacidad para que vivas de la manera correcta. Dios te da de su espíritu para que te guíe, ya te ha dado una nueva vida. Y la semana pasada nos hemos quedado en la última frase del versículo 5, cuando dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Esta palabra renovación es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando Pablo dice que renovemos constantemente nuestra mente. El apóstol Pablo nos dice acá de que el Espíritu Santo lo que hace en nosotros, hermanos, es quitar lo que teníamos antes. Eso es una renovación, ¿sí o no? Eso es una renovación. Quita aquello que está mal y entonces empieza a cambiar y a poner algo nuevo. Ahora, aquí Pablo nos presenta en el versículo 5 dos cosas que son sumamente importantes. Y es el nuevo nacimiento, que viene de la mano de la conversión, de la fe. El nuevo nacimiento que está de la mano con la fe, con el Evangelio. El Evangelio produce un nuevo nacimiento. Dios utiliza su palabra para darnos vida. Y Él los hizo renacer, dice Santiago capítulo 1, por la palabra de verdad. Dios utiliza el Evangelio, el Espíritu Santo utiliza el Evangelio para darnos vida. Pero ahí, hermano, cuando tú te conviertes, comienza una nueva obra en ti. Comienza, después de haberte dado una nueva vida, el apóstol Pablo nos recuerda de que la obra del Espíritu Santo también es la renovación, o como algunos la conocemos, como la santificación. El Espíritu Santo está obrando en la vida del cristiano de tal manera que poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, Él está cambiándonos. Él está renovándonos. Él constantemente, hermano, constantemente el Espíritu Santo va a quitar cosas de tu vida y va a poner nuevas. No te sorprendas de que pase eso. Es más, eso es lo normal en la vida cristiana. Uno ve hacia atrás y ve cuántas cosas el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la iglesia ha estado enseñándome. Cuántas cosas Él ha estado cambiando en mi vida. Cómo Dios ha estado obrando a través de su Espíritu en mí, incluso las circunstancias que me rodean, con un propósito, ¿cuál? El renovarme, el hacerme un nuevo hombre. Ahora aquí, hermanos, Pablo menciona específicamente esta obra como una obra del Espíritu Santo, pero debo también hacer hincapié en que esta es una obra combinada, la renovación. Ahora, voy a ser bastante claro en esto. La regeneración, la Biblia nos dice, que es esto del nuevo nacimiento, es una obra soberana del Espíritu Santo. Es algo que tú y yo no podemos hacer. El nuevo nacimiento, el darnos un nuevo corazón, eso es algo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo tiene que hacer nosotros. Pero cuando hablamos de la renovación, la Biblia sí nos dice de que esta es una obra conjunta entre el Espíritu Santo y nosotros. Tú, hermano, tienes la responsabilidad de renovar tu mente. Por eso acabo de mencionar Romanos 12, versículo 2. Tú, yo, tenemos la responsabilidad de renovar nuestra vida. Según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, tenemos la responsabilidad de quitar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que está creado en Cristo Jesús.
Entonces tenemos la responsabilidad, pero jamás el cristiano va a poder renovarse o va a poder santificarse, escucha bien esto, sin la obra del Espíritu Santo. Jamás, jamás. Y vayan conmigo los que quieran a Romanos capítulo 8, versículo 13. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en ese pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 13. Escucha lo que Pablo dice acá. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este pasaje encontramos el equilibrio perfecto de cuando hablamos de la santificación. El apóstol Pablo nos ha dicho de manera clara y enfática, hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 5, de que el Espíritu Santo nos renueva, y esa es la verdad. Pero eso no le quita la responsabilidad al cristiano de ir renovándose, y eso es lo que encontramos en Romanos 8, versículo 13. Cuando el apóstol Pablo escucha lo que dice, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, Pablo está dándonos la responsabilidad a nosotros. Tú debes hacer morir el pecado en tu vida, tú debes hacer morir las obras de la carne. Esa es tu responsabilidad, pero no estás solo en este trabajo, no estás solo en esta labor. Y Pablo nos dice que nosotros hacemos esto a través del Espíritu Santo. La obra de santificación en la vida del creyente es una obra conjunta entre el Espíritu Santo que comienza esta renovación desde el nuevo nacimiento y luego conjuntamente con nosotros Él obra y nos da el poder y nos capacita y dependemos de Él para poder vivir de la manera correcta. Y Pablo nos recuerda, hermano, de que el Evangelio viene acompañado de esto. El Evangelio y aquellos que verdaderamente han sido salvos solo por la fe, solo por la gracia, han recibido un paquete que en nuestra época muchas veces es ignorado. Este paquete, hermano, es de que tú eres salvo solo por la fe, eres perdonado y justificado por pura gracia, gratuitamente. Pero esta salvación tan grande viene acompañada de una nueva vida y viene también acompañada de la santificación. Viene acompañado del proceso en el cual el Espíritu Santo nos va a ir renovando día tras día, mes tras mes, año tras año. Porque el propósito que Dios tiene para el cristiano es hacernos como Jesucristo. Y adivina, nos falta mucho para llegar a ese cometido. Nos falta mucho para llegar a esa meta. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en cada creyente. No puede existir un creyente que no sea santificado. De la misma forma que no puede existir alguien que se llame cristiano que no tenga una nueva vida. De la misma forma que no puede existir un cristiano que diga ser cristiano que no haya puesto su fe en Cristo. Estas cosas son un paquete entero. Pablo dice, hemos sido salvos por gracia, no por obras. Y esta gracia nos ha dado una nueva vida a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo también nos renueva. Esto es algo que va a suceder en la vida del cristiano. Y es por eso que Pablo nos puede dar mandamientos acerca de cómo debemos vivir. Es por eso que Pablo nos dice que cómo debemos comportarnos hacia el gobierno. Es por eso que Pablo nos dice cómo debemos comportarnos hacia nuestros vecinos. La buena noticia es de que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo, conocemos el Evangelio. Podemos fallar en el camino, sí, pero tenemos el poder para vivir de esa manera. Y tenemos un poder sumamente abundante. Y tenemos una gracia que hemos recibido por el Espíritu Santo abundante. Eso es lo que Pablo va a decir ahora en el versículo 6. Escucha lo que dice. El cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en cada cristiano. En cada cristiano. Es por eso que el cristiano no tiene excusa para no vivir de la manera correcta. El cristiano no tiene excusa. No estoy diciendo de que no podamos fallar. Tengo que hacer énfasis en eso. Algunos pueden pensar que estoy predicando la perfección cristiana. No. Los cristianos fallan, yerran, sí. Pero tenemos la capacidad para vivir de una manera distinta. Tenemos la capacidad de vivir de una manera distinta. Sí es posible que en el camino tenga algún tropiezo. Pero la gente cuando vea mi vida en global va a poder ver, esta persona está yendo por otro camino. Y si estoy yendo por otro camino es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en mí de manera abundante. Y ahora en el contexto en el que nos encontramos en Tito, esto es de suma importancia y voy a repetir y hacer énfasis en esto, hermanos. Pablo nos está pidiendo que vivamos de la manera correcta.
Pero la motivación, el motor, el poder para vivir de la manera correcta está en el Evangelio y en la obra del Espíritu Santo. Es en eso en lo que dependemos los pastores. Y es eso lo que evita que nuestras iglesias se vuelvan legalistas. Hay iglesias, hermanos, hay iglesias en las cuales todo se basa acerca de cumplir reglas. Y sí, en la Biblia tenemos reglas, tenemos mandamientos. Pero yo no puedo decirles a ustedes que cumplan las reglas si primeramente no les doy el mensaje por el cual Dios les da la capacidad de cumplir esos mandamientos. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y la obra, el paquete entero que trae el Evangelio. Sí, hay personas que dicen creer en Cristo, pero que siguen igual que antes, no han nacido de nuevo, no son cristianas. Sí, hay personas que dicen que han creído en Cristo y que han nacido de nuevo, pero que no viven una vida de santificación. O sea, que no se ven ellos que van de tiempo en tiempo siendo santificados y renovados poco a poco. Tampoco son creyentes. Eso es lo que vamos a ver en unas semanas, en 2 semanas, en el estudio de Romanos que estamos haciendo los domingos. Hemos visto en Romanos 5 cuánta gracia hemos recibido de parte de Dios. Hemos visto en Romanos 5 acerca de que Dios está dispuesto a perdonar todo. Cristo ha pagado absolutamente todo. Cristo ha guardado toda la ley que nosotros debíamos guardar. Cristo ha pagado toda la condena que nosotros debíamos pagar. Entonces podemos ser perdonados de todo pecado. No hay pecado tan grande o cantidad de pecados que Cristo no pueda cubrir con su muerte, con su vida y su muerte. Hemos visto eso en Romanos 5. Pero luego, ahora vamos a ver Romanos 6, donde Pablo nos va a mostrar de que este Evangelio, este Cristo en el que creemos, también nos da una nueva vida y suficiente gracia para ahora vivir en justicia. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito, un pastor en la isla de Creta. Sí, diles a los cristianos que tienen que vivir de esta y de otra manera. Pero el motivo por el cual van a vivir de esta u otra manera no es porque sean mejor a los otros. Es más, estaban igual en el mismo camino que los demás. No es porque sean mejor, sino es por el Evangelio. Es por Cristo y es por la obra del Espíritu Santo. Es por eso que podemos vivir de la manera correcta. Es por eso que podemos vivir de la manera que Dios nos manda a vivir. Y la Biblia nos dice de que Él ha derramado de su Espíritu de manera abundante por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo, hermano, nunca está desconectado de la obra de Jesucristo. Hay iglesias en las que tú vas a escuchar hablar del Espíritu Santo muchas veces. Desde que llegas y sales, todo es el Espíritu Santo. Pero aquí siempre la Biblia hace una conexión entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Jesucristo es el que derrama en nosotros de manera abundante el Espíritu Santo. Jesucristo mismo es el que prometió Juan 14, Juan 16, que iba a enviar el Espíritu Santo, que iba a orar y iba a pedir a su Padre que nos envíe el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Sí, Cristo y el Espíritu Santo obran como uno. Nosotros creemos así, ¿verdad? En un Dios trino, que obran como uno. Y la Biblia nos presenta aquí, en cierta manera, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, nos presenta la Trinidad. Versículo 4 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Versículo 5 nos presenta al Espíritu Santo. Y versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y se dan cuenta cómo la obra del Espíritu Santo está ligada a la obra salvadora de Jesucristo. Es porque Cristo es nuestro Salvador que el Espíritu Santo obra en nosotros. Nunca desligado de Jesucristo. Tú sabes que el Espíritu Santo está obrando en un lugar cuando Cristo es predicado constantemente. Cuando Cristo es predicado como nuestro Salvador y el único mediador entre Dios y el hombre. Tú puedes darte cuenta de que ahí el Espíritu Santo está obrando porque ellos siempre van de la mano. Nunca se separan. El Espíritu Santo nunca va a obrar aparte de Jesucristo, separado de Cristo. Como Jesucristo no va a obrar sin el Espíritu Santo. Son un Dios, un solo Dios en 3 personas. Y entonces Pablo nos recuerda de que hemos recibido esta gracia abundante por Jesucristo. Esta gracia abundante, la cual ha resultado, versículo 7, para que justificados por su gracia. La gracia que hemos recibido en la fe en Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo, resulta en esto, en que hemos sido justificados, dice el apóstol Pablo. Ahora, para los que han estado en los domingos y en las exposiciones de Romanos, esta palabra justificados, espero que ya no les cause, que ya puedan comprenderla de manera sencilla y fácil. Pablo dice, es por la obra del Espíritu Santo y la de Jesucristo que ahora somos justificados,
¿Qué significa justificados? Significa declarados justos. Dios nos ve como justos. Dios nos ha perdonado absolutamente todo. Cristo vivió la vida que tú y yo teníamos que vivir, y esa vida se nos ha regalado como si fuera nuestra. Y entonces Dios te ve el momento que tú pones tu fe en Jesucristo, lo cual es gracias a la obra del Espíritu Santo. El momento que tú pones tu fe en Jesucristo, Dios te empieza a verte a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo. Dios te ve como justo. Es por eso que nos declara justos. Eso es lo que significa la palabra justificados, justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué puedo tener paz con Dios? Porque ahora Dios me ve como justo. Porque aquel que no cometió pecado cargó todos mis pecados. Y la vida de aquella persona, la vida de Cristo, como hemos visto en Romanos esta semana, Romanos 5, versículos 18 y 19, por la obediencia de un justo, por la justicia de un hombre, tú y yo podemos ser ahora declarados justos. Tú y yo ahora podemos ser declarados sin pecado. No porque no pequemos. Eso es lo increíble y lo tremendo del Evangelio. No porque no pequemos, sino porque la justicia de Cristo es la que Dios la que Dios ve en nosotros, no tu propia justicia, no tu propia justicia. Y Pablo nos recuerda de que esto es lo que ha sucedido en el cristiano. Dios nos salva no por obras, Dios nos demuestra, nos da una gracia una gracia tan grande y en tal abundancia que nos da una nueva vida, que nos renueva, que nos empieza a santificar. Todo esto está en Jesucristo, lo cual ha terminado en la justificación por gracia, gratis, algo que tú no te mereces, incluso algo más de lo que tú no te mereces, sino que Dios te ha dado completamente lo opuesto a lo que tú te mereces. Lo que tú merecías es ser culpable, es ser condenado el día del juicio. Es de que Dios abra los libros y muestre de manera pública cada uno de tus pecados y entonces te condene. Pero has recibido, dice Pablo, algo completamente distinto y es de que Dios te ha declarado justo, justo y gratis, completamente gratis. ¿Por qué? Por lo que Pablo nos dice en el versículo 6, por Jesucristo nuestro Salvador, por nuestro Mesías, por Jesús, que significa Jehová salva, por el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el cual vino a guardar a cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir, pagar el pecado que nosotros debíamos pagar. Y eso es lo que creemos. Y Pablo nos dice que esto fue para que justificados por su gracia, ahora escucha el versículo 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo nos muestra en este versículo 7 de que el cristiano tiene una esperanza más grande que trasciende lo que este mundo puede ofrecerle. Y esta esperanza está basada en que hemos sido justificados. Hermano, tu peor miedo debería haber sido este antes. ¿Qué va a pasar cuando mueras y te encuentres con un Dios que odia el pecado? Ese debería haber sido tu peor miedo antes. Pero ahora ya no hay ese miedo. Ahora sabemos de que cuando muramos o cuando el Señor venga, si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos una esperanza de gloria, como Pablo dice en Colosenses. Tenemos una esperanza de gloria. Algún día, dice Pablo, le vamos a ver cara a cara. ¿Y en qué está fundamentada esta esperanza? En que hemos sido declarados justos. Dios, escucha, no te va a declarar justo en el día del juicio. Dios ya te ha declarado justo hoy día. Es por eso que Pablo dice que somos herederos. Tenemos una herencia asegurada. Alguien ha ganado ya algo para nosotros. Esta herencia es la vida eterna, la cual nos lleva a tener una esperanza que sobrepasa y trasciende lo que este mundo puede ofrecernos. Ahora, una vez más, esto en el contexto es algo muy importante, porque uno de los motivos y fundamentos por los cuales el cristiano vive de una manera distinta, uno de los motivos y fundamentos por los cuales el cristiano está dispuesto a negarse muchas cosas que podrían complacer este cuerpo, pero que son pecado, a negarse de los placeres de esta vida, es porque tenemos una esperanza más grande, hermanos. Es porque tenemos una esperanza más grande. No sé si recuerdan, pero hace poco hemos leído Hebreos capítulo 12, donde se nos habla de Moisés. Y se dice de Moisés que él se negó el ser llamado el hijo del faraón o de la hija del faraón. Y decidió más bien sufrir con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites de Egipto y del pecado. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en algo más grande. Porque tenía la mirada en algo más grande. Y eso es lo que también el Evangelio hace en nuestra vida. Es por eso, hermanos, de que nosotros en la iglesia no tenemos que forzar a nadie a vivir de la manera correcta. Con esto no estoy negando de que en algún momento se pueda dar la disciplina eclesiástica que Cristo nos manda en Mateo capítulo 18. No estoy negando eso. Pero normalmente no tenemos que forzar a la gente de vivir de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando les predicamos el Evangelio, escucha lo que Pablo dice que sucede en sus vidas. Son salvos por gracia, solo por fe, solo por la misericordia y el amor de Dios. Esa salvación viene acompañada de una nueva vida. Esa salvación viene acompañada de la santificación. Esa salvación viene abundante en Jesucristo. Y esa salvación nos guía a tener una esperanza que trasciende lo que este mundo pueda darnos. Uno de los motivos, hermanos, por los cuales el mundo incrédulo vive en completo pecado y en inmoralidad, es porque creen que esto es todo. Y entonces por eso uno de sus eslogans, ¿cuál es? Vivamos esta vida porque ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Vivamos esta vida, disfrutemos esta vida porque solo se vive una vez, ¿no? No tienen más esperanza. Uno de los motivos, hermanos, por los cuales el mundo vive en completo pecado e inmoralidad es ese. No tienen esperanza para el futuro. No tienen esperanza. Y es verdad, no tienen esperanza. Si no conocen a Cristo, no tienen esperanza. Pero ¿cuál es el motivo por el cual el cristiano puede vivir de una manera distinta y negarse esos pecados que pueden parecer placenteros por un momento? Y negarse muchos deleites en esta vida, los cuales son pecaminosos y que mucha gente dice que disfruta. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una esperanza más grande. La vida del cristiano no está fundamentada en este mundo, no está basada en lo que este mundo pueda darme, sino en lo que Cristo ya ha ganado para mí y yo sé que es seguro. Pablo en 1 Corintios 15 va a hacer esta argumentación. Pablo va a decir en 1 Corintios 15, les animo luego a leer este capítulo. En 1 Corintios 15, Pablo va más o menos a presentar este argumento. Si nosotros como cristianos no tuviéramos una esperanza segura para el futuro, Pablo va a decir esto: nuestra religión es en vano. Pablo va a decir, si no hay resurrección de los muertos, refiriéndose a la esperanza que tenemos más allá de la tumba. Pablo va a decir, el cristianismo no tiene valor. Es más, la gente debería tenernos lástima. Si no hay esperanza para el futuro, el apóstol Pablo repite lo que dijo el profeta Isaías: comamos y bebamos, porque vamos a morir. Entonces, como dice la gente, ¿no?, en el mundo, disfrutemos ahora, porque solo hay una vida. Sí, el apóstol Pablo entiende eso y dice eso. En 1 Corintios 15 dice eso. El apóstol Pablo dice eso. Si el cristianismo no nos diera una esperanza más grande que la que tenemos en este mundo, entonces sí, nuestra religión es vana. No vale nada, nada. Somos dignos de lástima, de conmiseración de todo el mundo. Deberíamos más bien estar disfrutando los placeres temporales, porque no hay nada más. Pero Pablo va a decir, 1 Corintios 15, versículo 21, Cristo ha resucitado. Y Pablo va a exponer en el 1 Corintios 15 de que el cristiano tiene una esperanza más grande. Una esperanza en el momento en el cual este cuerpo débil, animal, sea completamente transformado a un cuerpo espiritual y lleno de poder. Este cuerpo terrenal sea transformado en un cuerpo eterno. Nosotros tenemos una esperanza más grande, dice el apóstol Pablo. A tal grado que nosotros, y como el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 15, versículos 52 en adelante, el apóstol Pablo va a provocar a la muerte. Y le va a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? Nosotros tenemos una esperanza más grande. Y ese es el motivo, hermanos, por el cual estamos dispuestos a vivir como Dios nos mande. Aunque muchas veces para el mundo eso sea absurdo. ¿Por qué no estamos disfrutando de los placeres que ellos dicen que disfrutan? No, para nosotros no es absurdo. Porque tenemos una esperanza más grande y eso es lo que hace el Evangelio en nosotros, hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Es por eso que como pastores nosotros lo que queremos como iglesia es que ustedes comprendan el Evangelio.
entiendan el Evangelio. Porque sabemos de que si ustedes entienden el Evangelio, entonces van a tener el poder, van a tener la capacidad de vivir de la manera correcta. Es eso lo que Pablo le expresa aquí a Timoteo. Hemos recibido esta salvación tan grande, hemos recibido el nuevo nacimiento, hemos recibido la obra de santificación del Espíritu Santo. De manera abundante Cristo ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido justificados por gracia y ahora somos herederos. Herederos. La palabra herederos, hermanos, hace referencia a algo que vamos a recibir más adelante. Tu herencia no está aquí, hermano. No está aquí. Tu herencia está allá. Mi herencia es Cristo. Es el momento en el que esté con Él y nunca más me separe de Él. Mi herencia no está acá y Pablo nos menciona eso. Tenemos una herencia. Y esta herencia es importante que tú lo combines con lo que Pablo dijo en el versículo 5. Tú no has hecho nada para ganarla. Alguien la ha ganado para ti. Hemos sido salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice el apóstol Pablo. Y tenemos una herencia. ¿Cómo es posible que tenga una herencia si yo nunca he hecho nada? De eso se trata la herencia, ¿sí o no? Nosotros como seres humanos entendemos de que la herencia que recibimos, por ejemplo, en este mundo es porque nuestros padres han trabajado. Alguien ha trabajado para dejarnos esa herencia. No nosotros no hemos trabajado. Nuestros hijos van a recibir tal vez algo de nosotros y es algo que ellos no han trabajado. Por eso Pablo utiliza esta palabra herencia, porque representa algo que recibimos por lo cual nosotros no hemos trabajado. No hemos hecho nada para merecerla. Alguien la ha hecho. Y Pablo dice, como hemos sido justificados, esto ya es seguro. Esto ya es seguro. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Podemos estar seguros. Escucha, Jesucristo dijo, aquel que cree en mí, escucha más bien lo que Jesucristo no dijo. Jesucristo no dijo, aquel que cree en mí, veremos si llega a la vida eterna. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, aquel que cree en mí, ya tiene la vida eterna. Asegurada. No hay nada que pueda quitarle la vida eterna. Por eso Jesucristo le va a decir a los judíos en el Evangelio de Juan, yo he recibido un mandamiento de mi Padre y es todo aquel que venga a mí, yo no lo voy a echar fuera y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Juan capítulo 6. Y no voy a perder ni a uno solo de ellos. Juan capítulo 10. Ya tienen la vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya tenemos algo asegurado que nada ni nadie nos puede quitar. Nada ni nadie nos puede quitar lo que Cristo ha ganado por mí. Todo lo que tienes en este mundo va a terminar en cenizas. Lo que Cristo ha ganado por ti, nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie. Ni siquiera tú puedes arruinarlo para no recibirlo en algún momento. No puedes, no puedes, porque Cristo lo ha ganado. Y tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Entonces, hermanos, estamos en este tema, ¿sí? El Evangelio que nos purifica. Como dije y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo está dándole aquí a Tito mandamientos para la iglesia. Y le dice que vivan de esta manera, que los ancianos sean así, que las mujeres sean así, que los jóvenes sean así, que los solteros sean así, que los siervos sean así. Pablo da mandamientos. Pero ¿de dónde surge el motor, el poder para vivir de la manera correcta? En el Evangelio. Y en la obra poderosa, el Evangelio es poder de salvación. Poder de salvación. Para cambiarnos, transformarnos completamente, abrir nuestros ojos a una esperanza que no teníamos antes. Y es por eso que ahora podemos vivir de una manera distinta. Y es por eso que ahora Pablo le va a decir en el versículo 8 a Tito, escucha esto. Palabra fiel es esta. En otras palabras, es como 5 veces Pablo utiliza esta frase, palabra fiel es esta. Pablo le está diciendo a Tito, esto es algo que debemos confiar. Este es un mensaje que no falla. Esto es, cuando hablan de palabra fiel, normalmente por si acaso en el Nuevo Testamento, cuando Pablo utiliza esta frase palabra fiel, se está refiriendo probablemente a un dicho entre la comunidad cristiana que se repetía constantemente, ¿sí? Se repetía constantemente porque era un fundamento para la iglesia. Era un fundamento para la iglesia cristiana. Y Pablo le recuerda a Tito, palabra fiel es esta. ¿A qué palabra se está refiriendo? Al Evangelio. A lo que Cristo ha hecho por nosotros. A la obra del Espíritu Santo en nosotros. A lo que significa la justificación. A lo que significa la vida eterna que Cristo ha ganado por ti y por mí.
Y Pablo dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel, esto es algo que es un fundamento para la iglesia. Esto es algo que, como vamos a ver en un momento, debemos repetir a tiempo y fuera de tiempo. Escucha lo que continúa diciéndole el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ahora, ¿qué está diciéndole Pablo acá? ¿Sí? ¿Qué está diciéndole Pablo acá a Tito? Lo que Pablo le está diciendo a Tito es, quiero que repitas estas cosas que te he mandado acá. Dos cosas hemos visto en este libro, hermanos. Cómo la iglesia debe vivir, y escucha, y por qué la iglesia debe vivir de esta manera. En otras palabras, Pablo, y algunos no van a entender lo que voy a decir ahora, pero lo voy a explicar. Pablo le está diciendo a Tito, quiero que tú como pastor seas como la carta a los Efesios. Quiero que tú como pastor te dediques a ser como la carta a los Efesios. Ahora, algunos de ustedes no entienden lo que estoy diciendo, déjenme explicarles. La carta a los Efesios, hermano, está dividida de manera perfecta en dos partes. Para cuando lean Efesios, esto les va a ayudar a interpretar esa carta. La carta a Efesios está dividida, son 6 capítulos y está dividida en 3 y 3, en la mitad. Los primeros 3 capítulos de Efesios se tratan acerca de Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Y las últimas 3 capítulos de Efesios se tratan acerca de cómo vivimos aquellos que hemos conocido a Cristo. ¿Sí? Y lo que Pablo le está pidiendo aquí a Tito es de que haga eso. Pablo le está pidiendo a Tito de que él nos recuerde el Evangelio, pero al mismo tiempo, en el contexto en el que nos encontramos, Pablo también tiene que estar haciendo referencia a que Tito debía mandarle a los cristianos a vivir de la manera correcta. Pero aquí está el equilibrio, hermano. Primero necesitamos saber quién es Cristo. Primero necesitamos la regeneración. Primero necesitamos que Cristo nos cambie, nos regenere, nos dé una nueva vida. Primero necesitamos poner nuestra fe en Él y entonces ahora vivimos de la manera correcta. Y ahora aquí está el equilibrio perfecto, porque de otra manera estamos perdiendo el tiempo. Las iglesias legalistas, las cuales se han olvidado de predicar el Evangelio todas las semanas, quieren obligar a su gente a vivir de la manera correcta y no pueden. Es por eso que muchas de esas iglesias están llenas de hipócritas, que el domingo se presentan de una manera, pero en la semana son completamente distintos. Pero en la iglesia intentan hacerlos vivir de la manera correcta y es como si estuvieran pateando a un muerto, pidiéndole que se levante y camine. Es imposible, eso no puede pasar. Pero Pablo no quiere que cometamos ese error en nuestra iglesia. Y entonces Pablo le dice a Tito, tú tienes que repetir estas cosas, tanto lo que he mandado a la iglesia como la forma en la que debe vivir, como esta palabra fiel, el Evangelio, Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, la justificación, la gracia que hemos recibido, todo este paquete de gracia que recibimos en Cristo. Tú tienes que predicarles esto, si quieres que ellos vivan de la manera correcta. Y Pablo le va a decir a Tito, y no te avergüences. Escucha lo que dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. La palabra firmeza también puede ser traducida como con confianza. O sea, no te avergüences, no te avergüences. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se quejan de cómo está el mundo? ¿Cuántos pastores se quejan de cómo están sus iglesias? Aquí está la solución. Predica el Evangelio con confianza. Predica el Evangelio con firmeza. Predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Di como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Queremos que las iglesias cambien? ¿Queremos que nuestra iglesia cambie? ¿Queremos que nuestra sociedad cambie? Necesitan a Cristo. Necesitan personas a las cuales les prediquen con firmeza. Queremos que las iglesias no sean deficientes, como hemos visto que era la iglesia de Creta, desde el capítulo 1, versículo 5. Queremos que nuestras iglesias cumplan su propósito. Bueno, necesitamos predicar a Cristo con firmeza. No predicamos a Cristo, hermanos, como si fuera una opción más. No predicamos a Cristo como si Él fuera, si tú quieres creer en Cristo, sabes, creer en Él, pero si quieres creer en la Virgen también no hay problema, no te preocupes. Nosotros no predicamos de esa manera. Nosotros predicamos a Cristo como el único camino al Padre,
como el camino, la verdad y la vida, como aquel en quien está nuestra vida eterna, aquel en quien depende nuestra vida eterna. Nosotros predicamos a Cristo como los apóstoles lo hicieron, y estuvieron dispuestos a decir, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No, sus ídolos no sirven, sus imágenes no sirven, tus obras no sirven. Solo Cristo es el que puede salvarte. Nosotros predicamos a Cristo con firmeza. Y es lo que Pablo le manda aquí a Tito. Uno de los motivos por los cuales las iglesias no viven de la manera correcta, el mundo no está siendo cambiado y transformado, es porque no se está predicando esta palabra fiel con firmeza y constantemente. Escucha lo que Pablo le dice, quiero que insistas. O sea, esto no es un mensaje que te lo puedo dar hoy día y ya lo escuchaste y listo. Pasemos al siguiente punto. No, el mensaje del Evangelio, hermano, es algo que tú necesitas todos los días. No sé si recuerdas, pero el apóstol Pablo vivía con el Evangelio presente toda su vida. ¿No me crees? Puedes ir conmigo a Gálatas, capítulo 4. Gálatas 2, perdón, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Escucha lo que el apóstol Pablo dice ahí y cuál era la forma en la que él vivía. Él vivía constantemente con el Evangelio presente en su vida. Constantemente, como dice el autor de Hebreos, con los ojos puestos en Cristo. Escucha lo que dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escucha bien esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo quiere que Tito le repita con firmeza, con confianza, les insista a los cristianos en Creta. Eso es lo que Tito debía hacer. Ahora, con eso no estoy diciendo por si acaso que Tito no tenía que darles los mandamientos que Pablo le da acá, no. Pero si Tito quería ver una iglesia transformada, si Tito quería ver personas las cuales verdaderamente quieran y puedan vivir de la manera correcta, necesita predicarles esta palabra fiel, con firmeza, insistirles acerca de Cristo. Si estás aburrido de escuchar de Cristo, hermano, es porque no eres cristiano. Es porque no eres cristiano. El nombre de nuestra iglesia, justo hace una semana más o menos, no, la semana pasada me preguntaron esto. ¿Por qué su iglesia se llama como se llama? ¿Sí? Y déjenme explicarles un poco de nuestro nombre. Tiene un motivo nuestro nombre. ¿Sí? Iglesia Cristiana Bíblica Sola Escritura. Nos llamamos iglesia. La palabra iglesia, eclesía en el griego, significa la congregación, la asamblea de los cristianos. Somos una iglesia porque nos congregamos, nos unimos juntos para pasar tiempo, tener comunión, para animarnos los unos a los otros, para escuchar la palabra, nos congregamos. Iglesia, ¿sí? Eso es iglesia. Pero no solamente somos iglesia cristiana. Y esto es importante, hermanos. Eso cristiana puede pasar de largo para muchos. Pero le hemos puesto cristiana. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Cristo. Tiene un fundamento y es Cristo. Nosotros somos una comunidad que sigue a Cristo y que quiere escuchar de Cristo. Y luego le pusimos bíblica, sola escritura, un poco redundante, para saber de que estamos fundamentados solamente en la palabra. Pero nosotros sabemos, y por eso nos llamamos cristianos, que esta palabra, esta Biblia, siempre nos va a llevar a Jesucristo. Y Pablo le pide a Tito, tú predícales, insísteles con firmeza, con confianza, esto. Insísteles acerca de Jesucristo. Y ahora escucha, ¿por qué? Versículo 8. Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué necesitan las personas que no están viviendo en buenas obras? Cristo. El Evangelio. ¿Has escuchado lo que Pablo dice acá? Le dice Pablo, tú insísteles con confianza. No lo hagas, por favor, como con debilidad. No prediques el Evangelio con miedo. Por más de que te dé miedo, no prediques con miedo. Hazlo con firmeza. ¿Por qué? Para que procuren ocuparse en buenas obras.
para que los que crean este mensaje vivan de la manera correcta. ¿Cuál es el motivo por el cual el cristiano quiere vivir de la manera correcta? Porque conoce a Cristo y lo ama. Una vez más, un versículo que les animo a tenerlo de memoria. Juan 14:15, Jesucristo dice, guardan mis mandamientos los que me aman, no los que tienen miedo al infierno, no los que quieren ganarse el cielo, no, esos no guardan mis mandamientos. Los que verdaderamente guardan mis mandamientos son los que me aman. Por eso Pablo le dice aquí a Tito, tú predícales a Cristo, predícales el Evangelio, y los que crean van a vivir en buenas obras. Van a vivir en buenas obras. Porque Cristo es la motivación que necesitamos. ¿Qué motivación necesitas, hermano? ¿Qué necesitas que te ofrezca? Hay algunas iglesias que tú haces esto y Cristo te va a dar 10,000 veces más de lo que has dado. No, ya tenemos a Cristo, no necesito nada más. Para que cuando vean su palabra que Él me pide que viva de alguna manera, esté dispuesto a hacerlo. Eso es lo que Pablo le dice aquí a Tito, tú predícales a Cristo, para que ahora ellos vivan en buenas obras. Por eso les decía que Pablo está pidiendo a Tito de que su vida sea como la carta de Efesios, su ministerio sea como la carta de Efesios, esta división entre predicarles a Cristo y entonces después de que saben quién es Cristo y conocen a Cristo, ahora les pedimos que vivan de la manera correcta. Es por eso, hermanos, que nuestra iglesia, y esto les animo a tomar muy en cuenta, no sé que la mayoría no están conectados, pero espero vean después la grabación, es de que muchas veces llegan hermanos nuevos, ¿sí? A veces recién se han convertido, a veces vienen de iglesias muy, muy malas, muy enfermas, o incluso iglesias apóstatas, ¿sí? Y llegan a nuestra iglesia porque han entendido el Evangelio. Eso es lo que queremos, ¿no? Que todas las personas que vienen a nuestra iglesia es porque han entendido el Evangelio. Pero hermano, escucha. Como cristianos, ¿sabes qué tenemos que hacer con las personas que acaban de llegar? Es tenerles paciencia. Una vez una persona se me acercó y me dijo, tal hermano que está viniendo recién, están haciendo eso y están viviendo así y así y así. Y hermano, no. Esa persona está conociendo recién al Señor. Necesitan conocer más a Cristo. Yo sé que esa persona recién está aprendiendo acerca del Señor. Es como un bebé que recién se está levantando a gatear. Necesita a Cristo. Entonces prediquémosle a Cristo y veamos los frutos. Ahora con eso escucha, hermano, una vez más, no estoy negando la necesidad de la disciplina eclesiástica en la iglesia. Pero algunos también utilizan la disciplina eclesiástica para obligar a la gente a vivir de la manera correcta. No ese es el motivo de la disciplina eclesiástica, obligarlos, no. Nosotros vivimos de la manera correcta porque Cristo nos ha salvado. Esa es la motivación, ese es el motivo. Entonces, muchas personas, como les decía, sí, son nuevas, están saliendo de iglesias muy malas, se acaban de convertir, están saliendo del catolicismo, y son nuevas, van a tropezar en el camino. Necesitan ellas principalmente a Cristo, que se les predique el Evangelio, que se les explique a profundidad. Es más, ser un instrumento para que eso pase. Porque Pablo dice, si tú quieres ver, si Tito, tú quieres ver a la iglesia vivir en buenas obras, bueno, predícales con firmeza, con confianza, insísteles acerca del Evangelio, de la salvación que hemos recibido en Cristo, del Espíritu Santo y la obra de regeneración que hace en nosotros, de la obra de santificación que hace en nosotros, de la esperanza que tenemos. Eso, dice Pablo, es suficiente para que las personas vivan de la manera correcta. Y ahora aquí voy a hacer un énfasis en un punto sumamente importante. Y es, hermano, escucha, el Evangelio es suficiente. Es suficiente. Eso es lo que Pablo dice acá. La predicación del Evangelio con la obra del Espíritu Santo es suficiente para que las personas vivan de la manera correcta. El Evangelio con la obra del Espíritu Santo es suficiente. No necesito manipularlos, no necesito darles falsas promesas, no necesito ofrecerles a que no, lo que necesitamos es predicar el Evangelio, el Espíritu Santo obre. Es suficiente, dice Pablo. Y escucha cómo termina el versículo 8. Estas cosas son buenas. La palabra buenas significa excelentes. Es lo mejor que podríamos tener. No tenemos un mensaje más grande en la iglesia. No tenemos algo mejor en la iglesia. No tenemos más que Cristo. No podría haber un mensaje más grande. Ese es nuestro mensaje.
Este es por excelencia el más grande mensaje que tenemos, Cristo y este crucificado. Pablo dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué significa la palabra útiles? Provechosas. Entonces tú, Tito, predícales a Cristo, predícales el Evangelio. Depende de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y entonces, enséñales cómo deben vivir. Y eso es provechoso. Hermanos, ese es el equilibrio que nos da la Biblia, ¿sí? No es solamente mostrarles cómo vivir, no es el Evangelio, el Espíritu Santo y una vida. Ese es el orden. El Evangelio, la obra del Espíritu Santo en la persona y entonces ahora una vida de justicia. Ese es el orden. Entonces Pablo le dice a Tito, tú haz esto, ¿sí? Tú predica esto, predica estas cosas. Esto es por excelencia el mensaje que nosotros tenemos. Y esto es lo que verdaderamente va a ser provechoso para la iglesia. El Evangelio, Cristo, la obra del Espíritu Santo. Y entonces enseñarles cómo deben vivir.